Espero que de verdad hayan tenido un receso y lo hayan aprovechado bien, ya para desconectarse, ahora retomar. Y bueno, les cuento un poco. Subí estos días el próximo libro que tienen que leer ahora en agosto, ya, que es La Metamorfosis de Kafka, ya. Ese libro, bueno, si no lo pueden tener en físico, yo ya subí la versión online, o sea, en PDF, para que lo puedan leer. No es un libro muy largo, lo leen en poco tiempo, ya, así que no les va a tomar más de, por ejemplo, en 3 días lo leen, ya, o inclusive lo pueden leer más rápido, así que ahí ya lo tienen disponible y lo vamos a evaluar entre la quincena de agosto a fines de agosto. Pero como siempre son evaluaciones formativas, ya, así que no se preocupen tanto por eso, ya, y ahí lo vamos a comentar. Es bien interesante ese libro, trata un poco de Gregorio Samsa, que de la noche a la mañana aparece convertido en el escarabajo y eso genera todo un conflicto en la familia y hartas cosas más, así que lo invito a leer ese libro, ¿ya? Bien, respecto a la clase de hoy, ustedes, bueno, si van recordando lo que vimos la vez pasada, vimos medios de comunicación, ¿ya? Vimos también un poco, hablamos de los textos argumentativos de opinión, ¿ya? Donde estos se caracterizaban, ¿cierto?, por fundamentar una tesis, respaldarla con argumentos, y habíamos visto la carta al director. Bueno, hoy día vamos a revisar lo que es el artículo de opinión y específicamente la columna de opinión, ¿ya? Para eso les pedí que vieran un video de Alejandro Guiller, ojalá lo hayan podido ver, si no lo voy a proyectar más tarde, ¿ya? Eso en general es lo que vamos a revisar hoy día y lo voy a compartir a continuación. Necesito, sí, para dejar registro de la asistencia, que anoten su nombre en el chat, ¿ya? Y así me va a quedar registrado, ¿ya? Por favor, para que lo vayan anotando su nombre y así me queda registrado. Muy bien. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que empecemos la clase. Hasta la clase pasada, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Ya? Cualquier duda que vaya surgiendo también de esta clase, me van preguntando. ¿Ya? Muy bien. Hoy día nos corresponde ver entonces columna de opinión. ¿Ya? Estamos en el objetivo 10, ¿ya? Que trata en este caso de analizar una columna de opinión y relacionarla con el tema de la migración para enriquecer las lecturas. ¿Ya? Ustedes saben que el tema o los temas de la unidad que estábamos revisando es exilio, migración e identidad, ¿cierto? Son los temas centrales que hemos revisado en las últimas clases, ¿ya? Sobre todo ahora nos vamos a centrar en la migración, que ustedes saben que tiene que ver, que ahora lo vamos a profundizar, sí, con este acto de búsqueda de mejores oportunidades, cuando las personas van también de un país a otro, que es lo que es la inmigración, y cuando también llegan a un país, la inmigración. Son los dos conceptos que vamos a revisar. Muy bien. Ustedes recuerdan entonces que en los medios de comunicación, ya sean los diarios, ya sea la televisión o el internet, están los textos periodísticos. Y esos textos periodísticos siempre tienen que seguir la línea editorial, ¿verdad?, del medio para poder expresar sus opiniones ¿cierto?, en la entrega de información. Vamos a ver un subgénero que pertenece a los textos de opinión o argumentativos, que es el artículo de opinión, ¿ya? ¿Cómo se define el artículo de opinión? Este es un texto periodístico que siempre tiene que ir firmado por el autor, o sea, la persona que escribe el texto de opinión debe firmarlo con su nombre, ¿cierto? Eh, Porque esta persona así de alguna manera da cuenta de su pensamiento, ¿ya? A la vez, esta persona no necesariamente tiene que pertenecer al diario o al medio, sin embargo, es importante la relevancia que tiene esa persona intelectualmente en el ámbito que escribe. Por ejemplo, una persona que si va a hablar sobre el ámbito científico, tiene que ser una persona destacada en ciencia. Si una persona va a hablar del ámbito de la cultura, de la educación, tiene que ser una persona destacada en ese ámbito, ¿ya? Entonces la persona que elabora el comentario tiene que ser, o esta columna o artículo, tiene que ser una persona destacada en esa área, ¿ya? Y el tema siempre es libre y obviamente da cuenta de lo que quiere expresar esa persona, ¿ya? Muy bien, la columna es un subgénero que viene, ¿cierto?, dentro de lo que es el artículo de opinión y que, como el nombre lo dice, está escrito en columnas, ¿cierto?, en partes, ¿ya? Y se caracteriza porque es más breve, por lo tanto se publica más seguido, cada cierto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las columnas de opinión del área de la cultura, de espectáculo, aparecen bien seguidos, casi todas las publicaciones, ¿ya? Y tiene que generar este encuentro, esta comunicación entre los lectores y el columnista.
¿cierto? ¿Por qué? Porque el columnista, como vamos a ver con Alejandro Guiller, tiene que ser empático, tiene que ser capaz de captar lo que piensan los lectores o las personas que lo van a escuchar. Ya tiene que ser capaz de, de asumir la idea de los otros y él también manifestar su idea en relación a eso. ¿Ya? Y en ese sentido también cada columnista tiene su propio estilo particular de escritura. ¿Ya? Muy bien. Algunas características, ¿cierto? Como bien decíamos, era que pertenece a la prensa, prensa escrita sobre todo, ¿ya? Pero puede estar en otros medios como el internet o televisión. Está firmado por un autor. El autor es relevante dentro del ámbito que él va a escribir, ¿ya? Y tienen que ser también actuales, quizás no tan actuales o tan noticiosas como la noticia, sin embargo, igual tienen que ser actuales en el sentido de que puede ser algo que haya ocurrido en la última semana, en el último mes, ¿ya? Y tiene, para que así también, ¿cierto?, considere las opiniones de otras personas. Como es un texto argumentativo, tiene que mantener su carácter persuasivo. Ustedes deben recordar que todo texto argumentativo se caracteriza ya sea por persuadir, que tiene que ver con aludir a las emociones de la persona, a lo que sienten, y también con convencer, que tiene que ver con el pensamiento. ¿Qué argumento yo racionalmente, o sea, que pueda comprobarlo para decir que lo que yo digo es de esa forma? ¿Ya? Y en ese sentido, entran algunas funciones del lenguaje. ¿Ustedes se recuerdan cuál era la función apelativa? ¿De qué trataba la función apelativa del lenguaje? ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿Sí? La función apelativa tiene que ver con dirigirse a un otro, dirigirse a un tú. En la poesía, por ejemplo, está la actitud apelativa o apostrófica, que era cuando se dirigía a un tú, ¿cierto? Lo mismo pasa acá en el género periodístico, en este caso en la columna, donde como va dirigido a un otro, predomina la función apelativa del lenguaje. Generalmente, todo texto argumentativo tiene como forma predominante la función apelativa, ¿ya? Porque siempre espera causar algo, ¿cierto? Convencer o persuadir al receptor o al lector, ¿ya? También puede estar la función referencial. La función referencial tiene que ver con el contexto, con la información. Los textos, por ejemplo, expositivos que te van a informar como una noticia, como un reportaje, ¿ya? Como una crónica también, tienen principalmente una función referencial porque te entregan información, referencia, ¿ya? Por otro lado, los géneros literarios, pero también pueden estar los géneros periodísticos, tienen una función estética. ¿A qué se refiere la función estética? Con embellecer el lenguaje, con darle forma al mensaje, ya para llegar de mejor manera a la persona que te lee o al receptor. ¿Ya? Y como les decía, este tipo de columna de opinión pertenece al género argumentativo. Hasta acá, ¿va quedando claro? ¿Queda claro las características, las funciones del lenguaje que tiene una columna de opinión? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Después vamos a comentar lo del video. Voy a pasar acá al siguiente concepto. Como les decía, ustedes ya, bueno, ya hemos visto, ¿cierto?, el concepto de migración. ¿Ya? Que la hemos visto en la evaluación que tuvieron la otra vez, en el diagnóstico. Los que no han hecho el diagnóstico, por favor, hacerlo. Todavía están a tiempo de hacerlo, ¿ya? Para ellos saber cómo están. Y en ese sentido, hemos visto el concepto de migrante, ¿ya? Y les va a servir para esta columna de opinión que tienen que hacer esta semana. Ya subí, todo este material ya está en Classroom, ¿ya? Y la tarea no la vamos a revisar ahora porque la tarea es la que tienen que hacer ustedes, pero consiste en leer una columna de opinión que está en su libro de lenguaje y tienen que responder las preguntas que aparecen en la guía, ¿ya? No les va a tomar mucho tiempo, así que ojalá la puedan hacer durante la semana. Tienen plazo hasta el próximo lunes para entregarla, ¿ya? Las juntan vía Classroom, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan. Muy bien, como les decía, el concepto de migrante lo propone, por ejemplo, veamos lo que propone la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Para ella, migrante es la persona que se desplaza o se ha desplazado lejos de su habitual lugar de residencia, ¿ya? Y por eso es que puede ser tanto emigrante como inmigrante. Obviamente tiene que ver con el cruce de fronteras internacionales o también, por ejemplo, a veces también moverse dentro del territorio de un mismo país a nivel nacional, ¿ya? Muchas veces las personas que emigran desde su país a otro buscan mejores condiciones de vida, buscan ciertas mejores oportunidades para ellos, para su familia, en educación, en trabajo, económico, etcétera. Y también muchas veces también porque son exiliados políticos también, como pasaba con los refugiados. ¿Ya?
Eso principalmente, y actualmente no olvidar que estamos viviendo una sociedad globalizada, una sociedad, si bien ahora se ha visto afectado por la pandemia, pero una sociedad donde es muy común que las personas viajen de vacaciones a otro país, que vayan a estudiar a otro país o a trabajar. Entonces, aquí mismo, inclusive en Chile, tenemos muchos inmigrantes, ya de Latinoamérica sobre todo. Entonces, es una realidad que se va a dar cada vez más fuerte. Entonces, tenemos que ser capaces de aceptar a los migrantes, de ser capaces de hacer buenas políticas hacia ellos, de que el país esté mejor preparado para recibir a los migrantes y en ese sentido no significa aceptar a todo el mundo, pero sí, por ejemplo, las personas que buscan mejores oportunidades laborales, que pueden aportar mano de obra al país, ¿ya? O sea, ver positivamente, valorar positivamente la migración. Ya esa es la invitación. Muy bien. Como les decía, hay dos conceptos más bien relacionados con la migración. Está el de emigrante, que es cuando una persona, como les decía, abandona su país para instalarse en otro por búsqueda de mejores oportunidades en todo ámbito. Antes de lo que pasara la pandemia, siempre se hablaba, por ejemplo, del sueño americano. Mucha gente de acá, de Latinoamérica, se iba a Estados Unidos a buscar una mejor vida, y eso pasó en varios países, pero siempre se hablaba del sueño americano. Entonces, claro, eso era una forma, llegaban muchos inmigrantes a Estados Unidos, y claro, por eso Donald Trump después tenía una política súper rigurosa con la migración, que ese otro tema, o sea, em, está bien, porque todos los países son libres de aceptar o no a los migrantes y poner ciertas condiciones, porque a veces llegan, lamentablemente, no siempre llegan personas con buena intención, a veces llegan personas narcotraficantes, personas que buscan hacer otro tipo de cosas y claro, que no vienen a beneficiar a las personas de ese país, entonces en ese aspecto es importante ser como riguroso. Y los inmigrantes, ¿cierto? Que son los que llegan a un país, ¿verdad? Buscando esas mejores oportunidades. Bien. Bueno, y como les decía, también estaba el concepto de refugiado, que tiene que ver sobre todo cuando son exiliados políticos que llegan a otro país, ya buscando que los resguarden de lo que estaban viviendo, como lo que pasó acá en Chile en la dictadura, o lo que pasó en las otras dictaduras latinoamericanas, en Uruguay, en Argentina, ¿cierto? En Perú, donde hubo también dictadura. ¿Ya? Aquí Latinoamérica estuvo muy marcada por la dictadura en distintos países. ¿Ya? Pregunta para ustedes. ¿Qué saben ustedes de la inmigración acá en Chile sobre todo? ¿Qué les parece esta idea de la migración, de la inmigración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre la inmigración? Acá en Chile, ¿de qué parte son las personas que más llegan que son migrantes? ¿Saben de qué países vienen o no? Haitiana, Haitiana, Colombiana, colombiano ya, colombiano, ¿cierto? Venezuela. boliviano, Boliviano, venezolano, peruano, peruano, ya. Muy bien. boliviano. Boliviano, ya, muy bien. Haitiano. Ya, 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 muy bien. Ya, gracias, gracias. Bien, sí, o sea, por ejemplo, sobre todo hacia el sur de Chile, la zona central de Santiago y más al sur después, llegan muchos haitianos. Ya yo lo he visto porque yo soy del sur, entonces he visto mucha comunidad haitiana allá. Y lamentablemente lo mismo pasa con otros migrantes que llegan acá en el norte, que son peruanos, venezolanos, ¿verdad? Sobre todo colombianos. Claro, justamente que ellos llegan y lamentablemente no llegan en las mejores condiciones acá. O sea, muchas veces les cuesta encontrar trabajo, si encuentran un trabajo no les pagan tan bien, les pagan muchas veces menos que el mínimo, inclusive menos que lo que por el mismo trabajo le pagarían a un chileno. Entonces, claro, o sea, la gente muchas veces se queja de que a veces vienen a quitar el trabajo, otros claro, la misma gente se podría quejar igual que estos viven en guetos muchas veces, tienen que vivir en poblaciones porque no tienen cómo solventarse. Entonces es complicado, o sea, en los países, así como Chile, tienen que tener una mejor política de migración, ¿ya? Porque una realidad, y una realidad que si está bien elaborada, por así decirlo, le haría bien al país, porque llegan personas con otras culturas, con otras comidas, con otras formas de ver las cosas, entonces les puede generar beneficios siempre y cuando se sea responsable con las personas que llegan al país. Eso es importante y es para que lo reflexionen ustedes, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Porque vamos a pasar. Muy bien. Profe, si se entiende. Ah, ya, muy bien, gracias. Vamos a pasar a un video de Alejandro Guiller,
Ya, él es periodista, imagino que lo han escuchado. Y bueno, quiero que pongan atención a los consejos que él da sobre la columna de opinión, ya cuál es el rol también que juegan los medios de comunicación en una columna, ya. No les voy a compartir el video en sí porque se va a poner muy lento, ya, pero sí les voy a poner el audio para que presten atención. Tienen que anotar su nombre, en los que todavía no se anotan, en el chat. Creo que la mayoría se anotó, pero los que todavía no se anotan, anotarse en el chat para que me quede registrada la asistencia. ¿Ya? Voy a poner entonces los consejos de Alejandro Guiller sobre la columna de opinión, para que presten atención. ¿Ya? A él se le hace la siguiente pregunta. ¿Qué es una columna de opinión? Ya, para que pongan atención. Opinar es emitir un juicio de valor sobre una situación, que puede ser una situación de hecho, algo observable, pueden ser actitudes de otras personas, puede ser una situación general, pero es un juicio de valor. Es decir, tú estás calificando hechos previamente conocidos. Por lo tanto, una buena opinión tiene que tener un fundamento racional, tiene que tener evidencia, y frente a esos hechos uno emite una valoración. Por ejemplo, ¿cuán importante es esto? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cómo podría uno abordarlo? ¿Qué valores están en juego? Eso es lo importante de una opinión, que haya un juicio de valor. Pero no es un juicio arbitrario. No es decir cualquier cosa porque yo estoy molesto, indignado y dejo salir. No, tiene que tener cierta racionalidad. Por eso que es importante la fundamentación. Hay que investigar el tema, hay que saber del tema para poder sacar una conclusión que tú compartes con otros. Así que primero y ante todo, a estudiar y aprender sobre el tema, porque el que no está bien informado no puede opinar. Muy bien. Hasta acá, ¿cierto? Él hablaba sobre la importancia de estar bien informado, ¿cierto? Para poder opinar, ¿verdad? O sea, todos tenemos nuestro derecho a opinar, pero no es lo mismo, ¿cierto? Alguien que está informado, alguien que simplemente opina por opinar, ¿verdad? O sea, la fundamentación, el leer, el conocer del tema, ¿cierto? Es muy importante. ¿Algo que quieran aportar sobre lo que dijo Guillermo? Yo, profesor, Sí, diga, a ver. yo puse que opinar es emitir un juicio de valor, que es una opinión razonada que alguien forma sobre una persona o una cosa, con un hecho que puede ser observable, actitudes o una situación en general, calificar los hechos conocidos con un buen fundamento racional, que ahí se puede mostrar una evidencia, y frente a esto hacer una valoración, poner las consecuencias, en qué está en juego, conocer mucho el juicio de valor, que en este caso es como investigar sobre un tema y estudiarlo. Y quien no Exacto. está informado, este mismo no puede opinar. Excelente, bien, Benjamín, muy bien, gracias a usted. Bueno, no todo, lo definió todo bueno, muy bien, sí, muy bien. Gracias. Sí, o sea, justamente eso, o sea, el hecho, como ustedes saben, que la columna de opinión, así como el artículo de opinión, son textos argumentativos. Entonces, como toda argumentación tiene que tener una tesis, y esa tesis es el tema central sobre el cual ustedes construyen su argumentación. Entonces, por eso los argumentos que uno dé, las bases, y los argumentos, los respaldos, siempre tienen que ir en relación directa con esa tesis. Por ejemplo, imagino que todo, la gran mayoría quiere después ir a la universidad. En la universidad les van a pedir hacer muchas veces, escribir informes, ensayos, artículos. Entonces, más allá de la carrera que elijan, entonces es importante que ya se familiaricen, ya conozcan, ¿cierto?, cómo redactar un texto argumentativo, ¿ya? Y lo importante muchas veces, por eso muchas veces les pido que pongan las marcas textuales, que respalden con los argumentos del texto, con lo que dijo tal autor, ¿ya? Porque eso le da más peso a lo que uno dice, a lo que uno opina, ¿ya? Muy bien, gracias por la intervención. Vamos a seguir, dice, después le preguntan a Guillermo también cómo se escoge el tema para la columna de opinión. Presten atención. Él dice lo siguiente. Cuando uno está en un medio de comunicación, uno busca aquellos temas que más o menos su intuición y su experiencia le dice que le interesa al público. Uno no opina de todo, pero que de acuerdo al medio de comunicación hay un énfasis en ciertos temas. Por ejemplo, si yo trabajara en un medio dirigido a empresarios, probablemente dirigiría temas que tienen que ver con la marcha general de la economía.
Si es un tema un medio de comunicación que llega mucho a los políticos, a la gente. Uy, se me pausó un poco, deme un segundo. Se me puso un poco lento, pero Que ahí dirigentes está retomando. sociales, etcétera, voy a elegir temas más bien de tipo político-social. Si es un grupo cultural o es una radio o un canal de televisión que quiere llegar a artistas, a intelectuales, estoy buscando temas del mundo de la cultura. Es decir, uno elige los temas no solo en función de lo que uno quiere decir o le gustaría, sino aquello que uno piensa que es de interés para el público al cual uno le informa. Entonces, segunda recomendación, conoce el medio en el que trabajas. ¿A qué público llega? ¿Cuáles son las necesidades de ese público? ¿Cuáles son los sueños y anhelos de ese público? Tienes que conocer al público para poder hablarle. Uno tiene que preocuparse de sondear qué piensa el hombre común, que está asociado a aquel tema que uno va a abordar en su opinión. Entonces tú le vas tomando las necesidades de la gente, las preguntas que el hombre común se hace sobre el tema. Por eso que hay que hablar mucho con la gente siempre, porque vas a saber cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus miedos, sus alegrías. Y cuando estructuras tu mensaje, en el fondo lo que tú estás haciendo es irle contestando a todas esas inquietudes que la gente tiene, a todos esos miedos, a todas esas esperanzas. Y por eso que tu opinión va a tener para ellos mucho sentido. Pero si tú te desligas de la gente y solo piensas en la idea abstracta, va a ser una idea un poco fría, lejana, y no le va a llegar a la gente. Tú tienes que argumentar racionalmente, pero tienes también que introducir elementos de emotividad, de empatía, de ponerse en el lugar del que te va a escuchar. Entonces a veces tú puedes hacer alusiones a situaciones vividas que hagan que empates con las personas. Empatía significa que no haya barreras que te separan. Significa demostrar que tú comprendes al público porque has vivido lo que ha vivido ese público que te está escuchando. Entonces tienes que ser capaz de conocer muy bien a ese público para ponerte en un lugar de ellos y empiezas a preparar tu comentario, que está pensado en lo que te van a escuchar, no solo en ti. Eso, si ustedes iban prestando ¿Cómo atención, armar una opinión? eso era muy importante, ¿cierto? O sea, como él decía, centrarse en lo que las personas, ¿verdad?, sienten, en conocer las inquietudes, las problemáticas, porque una columna de opinión siempre busca llegar, como todo texto, a los lectores o a los receptores en general, ¿ya? Por lo mismo es importante la empatía, conocer también cuáles son los problemas que hay en una comunidad, ¿ya? Qué es lo que se piensa sobre cierto tema, y en relación a eso es que la persona, el periodista o la persona que escribe una columna, es que va desarrollando su tema, ¿ya? Por eso siempre es importante conocer al otro, ¿ya? Cada vez que ustedes, por ejemplo, tengan que escribir un texto literario, no literario, siempre es importante saber a quién va dirigido, ¿ya? Eso es muy importante. No sé si alguien quiere aportar algo hasta acá. ¿No? Yo, profesor, Sí, a ver. que en este caso, en cómo escoger el tema, uno busca a través de la intuición o la experiencia que le interese mucho al público. Por ejemplo, en ser como un dirigente social, como se había mencionado, que una persona que rige a un grupo político, religioso, que puede ser un líder o un guía. En este caso, uno tendría que hablar sobre la política social, porque yo soy, por dar un ejemplo, yo soy un dirigente social. Claro. Y conocer el medio en el cual uno se trabaja, que mayormente es lo que uno se tiene que especializar o pensar mayormente. Trabajar con el público y ser como esa voz en contestar esas inquietudes o esa esperanza que para el público tendría mucho sentido. Y trabajar con la empatía, que es lo que comprender lo que han vivido y conocerles muy bien y no concentrarse en uno mismo. Exacto, muy bien, muchas gracias. Sí, justamente. Es importante, claro, hablar de, como habíamos dicho, de la empatía hacia el público, hacia quién te va a escuchar, quién te va a leer, y además también tener en cuenta el medio. Por ejemplo, no todos los medios de comunicación son iguales, ya algunos, por ejemplo, tienen ciertas líneas editoriales más conservadoras, otros son más liberales, otros van a un público más popular,
otro un público más culto. Entonces es importante adaptarse, ya el periodista tiene que adaptarse, o la persona que escribe, en este caso la columna, tiene que adaptarse a quien lo va a escuchar, ya la forma en que trata los temas, las palabras que va a usar, la postura que va a asumir, el rol que va a asumir, o sea, como bien decía Benjamín, rol político, social, cultural, ¿cierto? Tener una postura clara y convincente, por eso también es importante el estilo que vamos a ver ahora, la forma, porque las personas tienen que reconocer en tu escritura, o sea, por ustedes si leen algún diario, y van a la sección de columnas de opinión, se van a dar cuenta de que hay ciertas características, ciertos estilos de escritura. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que va a escribir una columna de espectáculo, alguien que va a escribir una columna sobre cultura en general, o una columna sobre, en relación a una noticia, o sea, va variando, y cada persona le pone su propio registro a esa columna, ¿ya? Vamos a ir a la última pregunta porque nos queda poco tiempo. Y le preguntan a Guillermo cómo estructurar una columna de opinión. Pongan atención acá porque ustedes van a tener que leer entonces una columna. Hay muchas formas, cada uno tiene incluso su estilo, pero hay ciertos componentes que siempre tienen que estar. Primero, tú tienes que definir una idea propia, o sea, ojalá original. Si no es original, tienes que decir cuál es la fuente de esa idea. Y decir, mire, está pasando esto, yo creo que es grave, por tales razones, da los argumentos, y por lo tanto tú estás fundamentando esa opinión, que puede ser tuya, como digo, o compartida con otros, si tú te haces cargo de eso. Ambas cosas son legítimas, pero el público te va a buscar si tú tienes ideas originales, y esas opiniones originales le hacen sentido a la gente. La gente va a decir, a ver, eso que dice ese señor me llega, me interpreta. Cuando tú tienes esa capacidad de interpretar a la gente te va a seguir. Eso pasa en todas partes, en internet, en una radio, en una tele, en un artículo escrito. Y la forma tiene que tener una cierta coherencia lógica. No olvides nunca que estás argumentando. Toda opinión supone un discurso racional, donde hay elementos emotivos para conseguir la empatía con el público, pero tiene que haber un razonamiento. Es decir, es pasión y razón al mismo tiempo. Muy bien. Si se fijaban, ¿cierto? Guillermo nombraba las características que son centrales. Como les decía en un principio, toda argumentación tiene dos variantes, que es la persuasión, que tiene que ver con la emotividad, con apelar a las emociones de las personas, y también el convencer, que tiene que ver con el aspecto más racional, con argumentos comprobables, lógicos, ya sin caer en falacias. Más adelante, probablemente en tercero medio van a ver lo que son las falacias, ya en cuarto medio sobre todo, y que son realidad, porque muchas veces hay errores en la argumentación. Una argumentación de calidad tiene que tener buena fundamentación, tiene que ser más rigurosa, bien informada, ¿ya? Y sobre todo, como se decía en la última parte, ser original, o sea, ¿qué de nuevo van a aportar? ¿Cuáles van a ser los aportes que ustedes hacen a través de su opinión? O simplemente seguir repitiendo lo que ya se ha dicho, ¿ya? Eso en general, el video es un poco más extenso, pero faltaba poco. La idea es que ustedes lo terminen de ver si no lo han visto, ya está todo en Classroom, y cualquier consulta me pueden preguntar. Ya los que no hayan anotado su asistencia, todavía están a tiempo de anotarla en el chat, por favor, para que quede registro. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no esté claro? Doctor, ¿Sí? yo resumí todo, pues, ¿se la puedo explicar o contar al curso? Si quieren, ningún problema. A ver. Ya. El tercer punto era cuánto debe durar. La duración debe ser de 2 a 3 minutos aproximadamente, deben ser ideas centradas, cortas, y si se extiende mucho, la gente se puede desconcentrar o aburrir. ¿Cómo puede ser atractiva para el auditor? Es con los temas que son importantes para el público y para uno mismo, hablar con esa pasión, con esa honestidad y ser muy sincero. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Uno opina para que las demás personas formen sus propias ideas. Esto tiene que ser con una idea de reflexión para los demás. Y el punto más importante es cómo hablar. Aprender a respirar profundamente, relajada, dominar el cuerpo, hablar de pie, si es que te cuesta, porque el aire sale mejor, aumenta la intensidad, la fuerza de la voz,
La voz, lo ideal es salir del abdomen, porque con la garganta se arruina mucho. Hablar hacia adelante y modular, poner expresiones corporales que te relajen, como el movimiento. Y el lenguaje corporal te va a ayudar. Claro. Es eso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, ¿no? A usted, Benjamín. Muy bien, justamente la última parte hablaba un poco de que, a ver, que si por ejemplo están en el diario a nivel escrito, claro, tiene que fijarse más bien en la parte de la entonación, de las formas de escritura, pero si por ejemplo se da una columna de opinión en un medio audiovisual, por ejemplo en un canal de televisión o en internet, ahí entran en juego lo último que decía Benjamín, el lenguaje paraverbal, la entonación, lo énfasis, la gesticulación, ¿cierto? También, por ejemplo, el uso de imágenes, el de video, ya la tranquilidad también, no hablar excesivamente rápido, ocupar un lenguaje más o menos adecuado a las personas que te van a escuchar. Si una, por ejemplo, sabes que te van a escuchar un público más experto o un público más culto, ahí uno puede elaborar mejor el lenguaje, pero si no hay que adecuarlo. Entonces, todas esas cosas son importantes porque hay que pensar en la audiencia. Eso es para todo tipo de texto, para todo tipo de discurso. Por ejemplo, más adelante en cuarto medio se ve mucho lo que es el discurso público, ya donde ven, por ejemplo, ustedes el discurso que se hace ceremonial, por ejemplo, que es el discurso de cuarto medio, ya donde ahí también es importante la expresión, lo énfasis, la cercanía, el apelar, perdón, constantemente al receptor, a las personas que te escuchan, ya, porque así tú mantienes la atención en el discurso. ¿Ya? Dar énfasis, no ser tan monótono, ¿ya? Son hartas cosas, pero que vamos a ir viendo más adelante, pero por eso es importante que los que no lo han visto el video, que lo vean para que lo terminen de revisar. Eso, chicos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que acotar. Los felicito por la asistencia de hoy, se han conectado 27 personas, así que súper bien, los felicito por eso y cualquier duda me pueden escribir. ¿Alguna duda sobre el libro? Queda claro, ¿cierto? Tienen que leer La Metamorfosis de Kafka, ¿ya? Tienen plazo hasta, bueno, más o menos va a ser como evaluado a mediados de agosto, así que casi un mes, ¿ya? Eso, saludos a todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao a todos, a todas. Chao, Cuídense. profe. Chao, Cuídense. chao, Profe. chao, Chao, profe. chao, Gracias, profe. Cuídese. Chao, profe. Gracias por la clase. ya de nada, lo invito a participar igual, que esté muy bien. Chao.